con 57 minutos de la mañana. Bienvenidos al segmento de opinión. Tras evaluar un primer momento el proceso de diálogo, el gobierno nacional ha decidido continuar con este mecanismo hasta diciembre próximo. Según las autoridades, producto del diálogo se han logrado importantes acuerdos y se han incorporado, según ellos, sugerencias de varios grupos que han resultado en modificaciones a las propuestas de herencia y plusvalía retiradas temporalmente de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son estos cambios y cómo se va a profundizar este diálogo hasta diciembre próximo? Lo hablamos aquí. Paola Pavón, secretaria nacional de Gestión Política encargada. Lo que se recaude irá para becas para indígenas y afrodescendientes, dar más oportunidad a estos grupos que siempre han sido excluidos. Este es fruto de los acuerdos y de los diálogos. O sea, solo un tonto puede decir que habíamos bajado la tabla para recaudar más. Es para generar una cultura tributaria, para tener conciencia de la realidad. $35.000 que algunos ningunean significa más de 8 años de trabajo de un obrero. Los diálogos han dado su fruto, pero continuarán antes de enviar nuevamente esas leyes a la Asamblea, porque es lo más coherente que hemos hecho como proyecto progresista, proyecto de izquierda, proyecto democrático, proyecto que busca la equidad social. Señora secretaria, buenos días y bienvenida a este espacio. Lo ha dicho el presidente y ustedes también como autoridades, los diálogos han dado sus frutos. De acuerdo a lo que han manifestado, importantes acuerdos se habrían logrado durante este proceso de socialización que se ha dado en el país, producto de lo cual se extienden hasta diciembre próximo. ¿Con qué objetivo? Bienvenida. Así es, Marcela, buenos días. Gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la gente que nos mira a través de Gama TV. Creo que los resultados, el primer momento de los diálogos han dado resultados positivos. Mire usted, hemos trabajado muchísimo con la ciudadanía, hemos logrado entre Ejecutivo, Asamblea Nacional y actores como nuestra organización política Alianza País llegar a más de 200,000 personas. Y creo que este es un dato importante porque para quienes decidieron no aceptar la propuesta del diálogo, pusieron condiciones al diálogo y hoy descalifican este diálogo, son 200,000 personas que más allá de su pertenencia política decidieron sentarse a construir sobre estas propuestas que sin duda generan justicia y equidad. Mire, un resultado tangible que yo he insistido durante estos días, Marcela, el haber logrado que la base imponible en la ley de herencias llegue a 100 salarios básicos unificados, pase a 480 salarios básicos unificados, es decir, que estamos hablando de aproximadamente de una base imponible de más de $169,000, es un resultado concreto. Nosotros siempre planteamos que nuestra decisión y nuestra voluntad con estas leyes era proteger a sectores como la clase media y los sectores populares. Recuerdo que tuvimos aquí un debate precisamente motivado por usted con Patricio Donoso y le decía que no le quepa a la ciudadanía la menor duda de que nuestro interés es generar una nueva cultura de equidad, de redistribución, pero protegiendo a los que menos tienen. Y creo que ese es uno de los resultados tangibles de la propuesta de diálogo. Partiendo precisamente de aquel hecho que usted está ejemplificando, secretaria, entonces se podría decir que los resultados que se han dado producto de este diálogo son precisamente del tema de haber socializado y escuchado a la población, más no de la imposición, porque resulta que ustedes, al parecer, fueron a socializar la ley de herencia y plusvalía y un poco tratar de convencer de que era bueno, pero no buscar criterios distintos, porque las leyes, ha dicho el presidente, se van a presentar en la Asamblea Nacional el próximo año, es decir, ustedes siguen imponiendo su criterio. Mire, Marcela, creo que algo que dijimos cuando se retiró temporalmente las leyes fue el reconocer que no se hizo un proceso previo de socialización necesario con la ciudadanía y que lastimosamente la desinformación realizada por algunos sectores políticos que tienen intereses claros, primero porque están protegiendo fideicomisos en el extranjero y desde una mala información se generó una actitud negativa hacia el proceso de tratamiento de las leyes. Creo que este proceso de socialización era necesario, pero este proceso de socialización, Marcela, tiene que nutrirse con los criterios de los ciudadanos y las ciudadanas. Precisamente de que ustedes fueron a socializar y a convencer a la población. Es que, Marcela, creo que ahí criterios como el haber subido a la base imponible da cuenta de que hay una voluntad y una apertura para seguir construyendo con la gente.
gente. En el tema de plusvalía, por ejemplo, Marcela, qué importante fue escuchar a los gobiernos autónomos descentralizados razonando sobre el proceso de ley, los beneficios que ellos como municipios recibirían. Recordemos que en el tema de plusvalía el 70% de las ganancias van precisamente para servicios básicos. Entonces, cuando uno desmenuza la propuesta de ley, cuando uno conversa con la gente, sin duda mira los beneficios de la ley, pero también nos permite a nosotros comprender qué es lo que está la gente planteando en estos dos mecanismos que son fundamentales para la redistribución. Pero quiero también contarle la otra parte de los diálogos. Sin duda, el tener a una serie de actores del Ejecutivo discutiendo, conversando, ha colocado sobre el tema cuestiones de política pública, que para nosotros son fundamentales. Siempre hemos dicho, hemos hecho muchísimo en estos 8 años, pero podemos hacer más cosas, podemos mejorar. Y en esa lógica hay una serie de observaciones en temas de educación, en temas de salud, en temas de universidades, en temas de becas, que para nosotros, para el procesamiento interno del gobierno son fundamentales y que sin duda también son parte de los resultados de este primer momento de los diálogos. ¿Cómo contrarrestar la idea desde el otro lado, desde la oposición, de que ustedes se han reunido, han dicho con 200,000 ciudadanos? Más de 200,000 Más de 200,000, pero que no deja de ser de un grupo de amigos del gobierno. Mire, creo que ahí es importante comprender cuál es la lógica de los sectores de oposición. Nosotros hicimos un llamado al diálogo, a la profundización del diálogo a partir del retiro temporal de las leyes, y hubo sectores que se sentaron en la mesa y dijeron, a partir de diferencias ideológicas, políticas que pueden existir, nos preocupan estos temas, y ahí resultados concretos como el tema de la revisión del decreto 16, mejoramiento del reglamento de la ley de aguas, temas de economía solidaria, haber aumentado la base imponible en la ley de herencias, es decir, varios elementos. Pero hay sectores, Marcela, que no están interesados en conversar y que de hecho, mientras el gobierno hacía un llamado fraterno al diálogo, teníamos una serie de manifestaciones que, tal como se demostró la semana pasada, no han tenido fuerza, ni han tenido el impulso ni la respuesta de los ciudadanos, porque creo que se ha podido dimensionar cuál es la actitud del gobierno, un gobierno que dialoga, un gobierno que sigue inaugurando obras, que sigue trabajando con la ciudadanía, y una oposición que no presenta alternativa. Secretaria, ¿se podría decir entonces, en un inicio, cuando se planteó esta gran invitación a un diálogo nacional, era básicamente, usted me ha dado también la razón, en socializar dos leyes particularmente difíciles que crearon un momento coyuntural complicado en el Ecuador, una crisis, podríamos decir, Marcela, política interna? Pero se ha logrado ya ese objetivo, es decir, ustedes han incorporado ya del lado, según lo que han dicho, del lado ya de las propuestas ciudadanas, el tema de subir la base imponible en la ley de herencias, han conversado ya con los gobiernos autónomos descentralizados en el tema de la ley de plusvalía. ¿Se habría entonces cumplido el objetivo de los diálogos? ¿Por qué entonces ir a un segundo momento? Porque, Marcela, creo que estas leyes que son fundamentales para nuestro proceso político tienen que ser maduradas con la ciudadanía. Si abrimos este segundo momento para el diálogo, es para seguir perfeccionando el proyecto de ley y para seguir discutiendo con la ciudadanía los temas de justicia y redistribución. Mire, Marcela, el presidente siempre dice algo que yo lo traigo a colación cuando hablamos de justicia y redistribución. Cualquier gobierno puede llegar y puede construir ahora, con el modelo que ha implantado la Revolución Ciudadana, las escuelas del milenio. La ciudadanía no va a permitir que ningún gobierno abandone las carreteras, que se ha hecho con el esfuerzo de la ciudadanía. La ciudadanía va a demandar un alto nivel de inversión social, porque ya la Revolución Ciudadana ha planteado estos hitos, pero va a ser muy difícil que un gobierno plantee temas de justicia y redistribución, y eso nos toca a nosotros en esta propuesta revolucionaria de cambiar las estructuras del Estado. Sin duda, hemos insistido, no nos preocupa tanto la recaudación en estas leyes, nos preocupa generar condiciones distintas con la sociedad. ¿Por qué discutir estos temas? En el caso de la recaudación de herencia, ¿por qué esta recaudación tiene que ir a becas para los ciudadanos indígenas y afroecuatorianos? Porque han sido históricamente excluidos. Entonces, la lógica de los diálogos es conversar y discutir con la ciudadanía ese país que queremos. Ese es un tema que no está saldado. Hemos hecho muchísimo en los cambios que el país necesita, pero creo que nos falta trabajar en ese cambio cultural de entender que la solidaridad, el de comprender que cambiar la estructura de la sociedad requiere del contingente de todos los ciudadanos, es un tema que todavía está en construcción. Y la invitación a los diálogos, a debatir, a discutir con la ciudadanía estos temas, es precisamente para profundizar esa conciencia social. Y en este segundo momento, ¿en qué grupos o en quiénes pondrán ustedes de especial atención? Es decir, se han reunido durante estos meses con grupos sociales y demás, y muchos también en realidad afines al régimen, pero ahora incluso dentro del propio gobierno hay un vuelco a ya regresar a ver un poquito más al tema de la inversión privada.
¿podrían estar, por ejemplo, empresarios, importadores y el sector ya de esta parte de la economía incluidos en este segundo momento del diálogo, más volcados ya a la parte privada que pública? Mire, Marcela, yo creo que hay que reconocer la importancia de todos los sectores y en este segundo momento del diálogo la apertura es hacia todos los sectores. Creo que hay que reconocer que durante estos 8 años hemos trabajado muchísimo en el cambio de la matriz productiva, precisamente para motivar a los sectores empresariales, a los sectores industriales, que hay que profundizar el diálogo con ellos desde su punto de vista, pues existe toda la apertura. Creo que varios sectores, en este caso del Gobierno Nacional, del Ministerio Coordinador de la Producción, han llevado estos diálogos, pero bajo ninguna circunstancia en este segundo momento vamos a decir, estos son los actores relevantes, hemos discutido ya. Creo que hay que generar condiciones para sentarnos con todos y creo que también hay que territorializar muchísimo más el diálogo. El día de ayer discutíamos en la Asamblea Nacional con la bancada de Alianza País la necesidad de también ir a los sectores rurales, a los sectores en donde en este primer momento el diálogo no llegó, porque creo que valorar las ideas, valorar las observaciones, valorar las sugerencias que se hacen a lo largo y ancho del territorio es realmente la motivación de esta gran convocatoria al diálogo nacional. Continuamos en la sala de redacción con Fernando. Viceministra, buen día. Se ha hablado de cambios en las leyes de herencia y de plusvalía, justamente en base a criterios de los dialogantes. ¿Qué cambios concretos que se han corregido, se han mejorado en el tema concretamente de enmiendas? Mire, en el tema de enmiendas, ese es un diálogo que ha llevado a la Asamblea Nacional, es un diálogo que tiene la tarea a nivel nacional a cargo de los asambleístas que integran la Comisión de Enmiendas, pero además del resto de asambleístas, 99 asambleístas, en este caso de la bancada de Alianza País, han recorrido todos los lugares a nivel nacional y siguen abriendo el debate. Sí, creo que ahí hemos tenido observaciones que se hubieran ya incorporado al debate. Mire, creo que ahí hay un tema relevante y yo quiero hacer hincapié en el esfuerzo que se está haciendo desde la Asamblea Nacional, desde esta comisión de los trabajadores que se ha planteado. Es una subcomisión que viene trabajando propuestas, en este caso para lograr reformas a la Ley de Servicio Público. Se está haciendo la revisión también de 2 convenios internacionales para poder suscribir como Estado el 151 y el 154 de la OIT. Y esto sin duda va de la mano con la enmienda que precisamente plantea homologar los derechos de los trabajadores, sin importar si están bajo la modalidad de Código de Trabajo o bajo la modalidad de servicio público. Por lo tanto, este diálogo y esta invitación de la Asamblea Nacional también está dando los resultados que se esperaban. Y creo que esto nos obliga a seguir profundizando. Estos 2 meses que quedan, estoy convencida, se ha trabajado con la Asamblea Nacional, hay un cronograma intensivo y también desde los sectores del Ejecutivo desconcentrado vamos a hacer un trabajo mucho más cercano con los ciudadanos para comprender qué es la enmienda. Si uno conversa con los ciudadanos, más del 70% no tiene claramente qué implica la enmienda, y la enmienda implica mucho más allá de la reelección, que es lo que ha querido colocar los sectores de oposición. Por ejemplo, la importancia en los temas de seguridad. Cuando uno encuesta y dice cuáles son los problemas que les preocupan a los ecuatorianos, el tema de la inseguridad es un tema que siempre salta a la vista. Por eso la importancia de discutir la enmienda que tiene que ver con el rol de las Fuerzas Armadas, este rol complementario al trabajo que viene realizando la Policía Nacional. Es decir, desmenuzar los temas de la enmienda también son interés, en este caso, de quienes lideran el proceso, que son los compañeros asambleístas. Pero políticamente quizá el tema más álgido tiene que ver con la reelección y es algo que también lo deberá tratar la Asamblea Nacional. Si es que ustedes dicen estar tan abierto a las sugerencias y aceptar los criterios desde diferentes sectores de la sociedad, ¿por qué entonces no podrían pensar en la posibilidad de una consulta popular, que es lo que se ha venido, digamos que pidiendo o exigiendo desde el otro lado? Marcela, me parece importante 2 elementos que usted plantea en su pregunta. La primera, reconocer que los sectores políticos no les preocupa las 15 enmiendas, les preocupa una sola enmienda, les preocupa encontrarse en la papeleta del 2017 con el presidente Rafael Correa. Ese es el temor, cuando lo que se ha planteado es que pueda ser la ciudadanía, si así Alianza País cree que Rafael Correa debe ser el candidato, sea la ciudadanía la que defina. Pero además, Marcela, decirle que hay toda la apertura para seguir discutiendo, pero hay un tema fundamental aquí, que es el de la legitimidad que usted plantea. Nosotros hemos escogido un procedimiento vía Asamblea Nacional que es absolutamente legítimo. Esos 99 legisladores de Alianza País no cayeron del cielo, Marcela, han contado con el respaldo ciudadano y creo
creo que la Asamblea Nacional tiene que jugar un rol en ese sentido. El proceso de legitimación también se logra a partir del diálogo y la discusión. Por eso la Constitución plantea sabiamente 13 meses de debate entre el primero, 13 meses de diálogo entre el primer debate y el segundo debate. Por lo tanto, esperamos llegar a diciembre con las observaciones y los planteamientos que hemos recogido a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, ningún tema, Marcela, está ausente de legitimidad, sino al contrario, hemos logrado que los ciudadanos y ciudadanas puedan también procesar la enmienda y además plantear sus alternativas a la enmienda. Pero también podríamos decir desde el otro lado que ningún tema está resuelto en este momento, sino que también este proceso de diálogo hasta diciembre los llevará también a tomar futuras decisiones. Lo hemos hecho con transparencia, para eso es la invitación. Seguiremos mejorando lo que haya que mejorar. Gracias por asistir a esta entrevista. Un buen día para usted. 7:13, nos vamos a los segmentos de la comunidad y regresamos luego con más información.